Doy muchas gracias, Señor. Gracias, aunque es una palabra tan pequeña para las grandezas que tú haces entre nosotros. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor, porque me das la oportunidad de estar con tu iglesia, con tu pueblo, con gente que te ama, que te sirve, que te adora, bondadoso Dios. Gracias, Señor, porque es un gozo pertenecer a tu reino, pertenecer a tu cuerpo, Señor Jesucristo. Alabanzas a ti, mi Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana suplico, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Espíritu de Dios, por favor, conecta nuestros espíritus a ti, Señor. Cúbrenos completamente. Por favor, ilumínanos las escrituras que tú inspiraste para que las comprendamos, para que sean imprimidas, Señor, en nuestros corazones, Señor, y sea una semilla que dé fruto. Háblanos, por favor, Señor. Estamos deseosos, ansiosos, Señor, porque el maná del cielo sea desprendido, Señor, y alimente nuestros corazones. Bondadoso Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenece, Señor. Así es que de antemano, mil gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Si está de acuerdo con mi oración, diga amén. Y doy gracias a Dios, como decía, por la oportunidad de estar con ustedes. De verdad que los tiempos de alabanza son hermosos. A mí me ministran porque allá en Ixmiquilpan todavía estamos con la crisis de la pandemia, entonces llevamos meses sin poder reunirnos al 100%, solo hay como un 20% de congregación y eso a veces es un poco triste. Sin embargo, estar con ustedes es un gozo porque veo que un avivamiento se está gestando en el cielo. Habacuc capítulo 3, vaya conmigo por favor al versículo 1 y 2, Habacuc 3, y recuerdo hace aproximadamente 3 o 4 años haber tenido una impresión de parte de Dios y comenzó a hablarme sobre avivamiento y tuve la impresión de que decía esto: la iglesia debe de prepararse para un avivamiento. Y avivar significa vivificar, incrementar, animar, encender algo que se estaba apagando. Y mi siguiente pregunta al Señor fue: ¿y cómo se prepara una iglesia para un avivamiento? Me pareció que el Señor me decía: es como un embarazo. Para cuando una pareja, una familia espera un bebé, debe de haber una preparación. Y entonces comprendí que había etapas en la gestación de un avivamiento de parte del Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 2, leemos: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y es que todo comienza por un clamor, una oración de petición a Dios, una oración desesperada, porque vemos Habacuc en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, que dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, y así se presenta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y es que este libro, esta profecía, fue escrita en el año 607 antes de Cristo,
Habacuc, presentado aquí como un profeta, fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Sofonías, y era una época en que tenía poco que el rey Josías, un rey bueno, que provocó cambios en la nación de Israel, que ayudó a que se restaurara la adoración al Señor, había muerto. Y vemos en la historia de la nación de Dios que cuando había un rey justo, ¿verdad?, se avivaba el pueblo de Dios. Pero cuando comenzaban a reinar hombres que, conociendo la ley de Dios, no la cumplían, había una decadencia espiritual. Cuando Habacuc levanta este clamor, es porque hay un descendiente de Josías que no está buscando a Dios, y con todo ello el pueblo se desenfrena. Por eso dice aquí: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? Él estaba orando, estaba clamando. Clamar es prácticamente gritarle a Dios en desesperación, y le decía: ¿por qué me haces ver iniquidad? Y veo molestia, veo destrucción, veo violencia. Y está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de gente que no conoce, no está hablando de impíos. Él está molesto, él está harto de lo que está sucediendo. Y en aquel tiempo, recordemos que el pueblo, las naciones eran gobernadas por diferentes imperios. Para ese tiempo el imperio asirio estaba terminando prácticamente su reinado y comienza el imperio babilónico. Y en esa transición Habacuc se desespera, ora, y así comienza con ese clamor. ¿Saben? Dios responde a toda oración. Dios responde a todo clamor. Este libro es hermoso porque no vemos a Habacuc levantándose a profetizar a todos, a la iglesia, al pueblo. Simplemente él inicia una oración y se establece un diálogo con Dios. Es una narración de su plática con el Señor. ¿Cómo es que logró ese diálogo? En el capítulo 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Fíjese, si usted es de los que dicen: ay, ¿por qué dice que escucha la voz de Dios? Yo nunca la he escuchado. ¿Por qué? Primero, si usted es de las personas que quieren preguntarle a Dios por qué esto, por qué aquello, debe de abrir la boca, debe de hacerlo en oración, y después hacer lo que Habacuc hizo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré. En otras palabras, si usted le pregunta a Dios, estése atento para escuchar la respuesta. ¿Sí me explico? Dios está vivo. Dios habla. Dios responde. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque no estamos atentos. A veces hay que apagar las otras voces para que nuestros oídos espirituales no tengan interferencia. Es como en este momento. Usted me está escuchando porque callaron otras voces, porque la música ya paró en este momento, y usted se está enfocando a escuchar la palabra. Asimismo, tiene que velar para escuchar la respuesta. Y dice el capítulo 2, versículo 2: y Jehová me respondió. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso establecer un diálogo con el Señor! Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ellas. Y entonces hay una petición. Hay etapas en un avivamiento. El problema, el detalle a veces es que Dios no siempre responde como nosotros queremos, deseamos, pensamos, y a veces no con la rapidez que nosotros esperaríamos. En el capítulo 1, versículo 5 en adelante, vemos cómo Dios comienza a responderle a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí,
Yo levanto a los caldeos. Fíjese, si usted lee el versículo 5, parece que vienen buenas noticias. Hay una respuesta aquí. Pero cuando empieza a hablar en el versículo 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios con D minúscula. Fíjese, Habacuc está pidiendo que Dios intervenga. Adelante vemos que está pidiendo un avivamiento del pueblo de Dios. Y Dios responde diciendo, primero, viene un trato con este pueblo. Voy a usar a los caldeos, voy a usar a una nación sanguinaria, malévola, y voy a permitir que entren, que saqueen y que sometan al pueblo de Dios. No está respondiendo como se desearía. Y es que, ¿sabe qué? Pareciera que una etapa del avivamiento es el desierto, es el procesamiento de su pueblo. El avivamiento le precede una etapa de desierto, un camino de luchas y de pruebas y de fuego. Dice que a Habacuc obviamente no le gusta la respuesta. Y le dice en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? En otras palabras le estaba diciendo, mira, lo que me respondes no es justo. ¿Cómo es posible que vas a levantar a unos que son más impíos, que son más sanguinarios? En otras palabras, son unos pecadores para enjuiciar a tu pueblo. ¿Cómo es? Y comienza a protestar. El capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a ir brincando, dice, en la respuesta, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, esperado, porque sin duda vendrá, no tardará. Y le da una clave, un versículo clave para los momentos difíciles, para la etapa de procesamiento antes del avivamiento. Dice en el 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Léalo conmigo, por favor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y le está diciendo, estás clamando por un cambio, voy a mandar un avivamiento, pero antes voy a permitir que el pueblo pase por una prueba, que sea procesado. Y en esta etapa, el justo por su fe vivirá y tal vez sobrevivirá. ¿Sabe? Si vemos a través de la palabra, a través de todo el Antiguo Testamento, del Nuevo, vemos que los avivamientos eran precedidos por malos momentos. En el primer libro de Reyes, por ejemplo, para mencionar algunos, después de 3 años de sequía que Elías había profetizado, inspirado por el Señor, convoca a todos los de Israel
porque se han olvidado de Dios, andan divagando entre dos pensamientos. Dice la palabra que les dice que reta a los profetas de Baal, llama a todos los de Israel y les dice, de una vez tomen una decisión, ¿a quién van a servir? ¿A Jehová o a Baal? Y lanza un reto, que el Dios que responda con fuego, ese es el Señor. Y la muy conocida historia dice, ¿verdad?, que antes del fuego, él tuvo que arreglar el altar que estaba arruinado. 3 años de sequía para un pueblo que se estaba olvidando de Dios antes de que Dios se manifestara con fuego. Cuando vemos a Juan el Bautista comenzando a profetizar y a decir, todo valle sea alzado y todo camino sea enderezado para ver la gloria de Jehová, vemos que viene saliendo de un desierto literal y también de uno espiritual, porque durante 400 años que vemos entre el final del Antiguo y del Nuevo, Dios no había hablado. Pero Dios levanta a Juan el Bautista y comienza a llamar a arrepentimiento y a decirle a los que creían conocer a Dios, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía, arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. El avivamiento le precede un desierto. Y entonces puede usted comenzar a cavilar y a decir, tal vez ahora comienzo a entender por qué se oraba por un avivamiento. Y en lugar de que empezáramos a ver la gloria de Dios, resulta que nos comenzaron a cerrar las iglesias. ¿Por qué cuando más clamabas al Señor y tu comunión parecía perfecta, de pronto caíste enfermo, caíste enferma, con la que algunos llaman la lepra del siglo XX? Recuerde, el justo por su fe vivirá. ¿Qué nos deja esta pandemia? Nos debe de dejar el entendimiento de que nuestras vidas, tu vida y la mía, le pertenecen a Dios. Que si Él quiere, hoy estamos aquí alabándolo y mañana estamos allá alabándolo también. Que en la aflicción que Él permite, porque ¿saben? Podemos decir, bueno, hay muchas teorías, conjeturas del origen de este virus, pero no debemos de perder de vista que Dios tiene el control de todo y que Él lo permitió y que lo va a usar con propósito, porque Él es sabio, poderoso. ¿Por qué permite los desiertos, las aflicciones, las pruebas? Para que aprendamos a depender totalmente de Él. Felicito a los sobrevivientes del COVID, porque si estás aquí, entendiste que aunque todos te hayan abandonado en ese momento, Él nunca lo hizo. No te abandona, pero sí te prueba. Alguien me decía, a mí me parece que esta pandemia fue una prueba para los cristianos y me parece que algunos lo reprobaron. ¿Cuándo se reprueba? Cuando tu fe se desvanece, porque dice que el justo por su fe vivirá. Es cierto que el cuerpo sufre, es cierto que tal vez tuviste momentos muy difíciles, pero cuando alguien pasa por eso y se olvida que aún sobre la cama alabaré a mi Señor, aún en la enfermedad Él estará conmigo. Cuando no comprende que lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y en el original dice, Él no me faltará. Cuando le hemos traducido, nada me faltará, creemos que entonces nada me faltará quiere decir que Él me va a dar todo lo que yo quiero. Y realmente lo que está diciendo esa poesía hebrea es, Jehová es mi pastor, Él no me faltará.
aunque ande en valle de sombras, de muerte, Él estará conmigo. ¿Se da cuenta? Él no ha prometido darnos todo lo que queramos ni a la velocidad que deseamos. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en la enfermedad, en la cama, aún en sombra de valle de muerte. Cuando se reprueba, cuando el desánimo gobierna tu vida, cuando el temor se instala y se contagia. ¿Sabe qué fue lo más triste que vi? Que la gente entraba en pánico. Los hermanos se contagiaron de temor. Se olvidaron del Dios sanador. ¿Cuándo se reprueba? Cuando la crítica se levanta. Cuando miramos a los contagiados con repulsión, cuando dejamos de ser compasivos como nuestro Señor Jesús. Él se acercaba a los leprosos, Él no los menospreciaba. Cuando en lugar de enterarme de que alguien estaba enfermo, empezar a clamar al Señor y decir: Señor, ten misericordia, Señor, ayúdalo, Señor, levántala, Señor, haz esto, comenzamos a hacer rumores. Se reprueba el examen. Cuando te enfermas y comienzas a quejarte y decir: ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Pregunto yo. Cuando dices: Señor, ¿era necesario? Sí era necesario. Porque ¿sabes qué? Mientras tu cuerpo sufría, tu alma se purificaba. Mientras tu cuerpo enfermaba, tu alma sanaba. ¿Por qué? Porque para procesar el oro se necesita fuego, fuego de aflicción para quitar las impurezas. Porque tal vez estábamos muy cómodos en la iglesia adorando al Señor y sintiendo que nos lo merecíamos todo, y de pronto Dios te dijo: sí te quiero, sí te amo y te quiero usar, pero así como estás, en un avivamiento te me vas a derretir. Como decía nuestro difunto pastor Fernando Secundino, cuando iban los jóvenes aquí como misioneros allá, decía: estos son soldados, no son soldados de chocolate, porque el chocolate se derrite con el calor y con el frío se endurece. Estos son verdaderos soldados de Dios. Así nosotros, el que por enfermarse o por pasar aflicción su fe se desvanece, es un soldado de chocolate. ¿Cuántos soldados de chocolate hay aquí? Qué bueno que nadie dijo amén, porque luego hay entretenidos que dicen amén a todo. ¿Sabe? Un avivamiento puede ser como un embarazo. Llega a ser incómodo, las mujeres lo sabemos. A veces se torna delicado, peligroso. Tiene que haber un acomodamiento de todo el organismo para retener a ese producto durante un largo periodo de tiempo. Cuando no entendemos que el avivamiento tiene etapas y que es un proceso, nuestra fe puede menguar y podemos llegar a abortar un avivamiento cuando nos entretenemos, nos enojamos o nos alejamos en el proceso. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Que te enfermaste? ¿Que te sentiste menospreciado? Y te enojas, le das la espalda a la familia, a la iglesia, a todos, y te vas muy ofendido. Has abortado el avivamiento del cual ibas a ser parte. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, hay una historia interesante. Voy a salir tantito del tema solo para ilustrarlo, donde David pasa por una etapa crítica por su desierto. Su hijo Absalón se ha sublevado y se ha levantado contra él. Dice la palabra que él tiene que huir y va caminando
con los que lo quisieron seguir, con sus súbditos, va con la cabeza cubierta, va llorando, va triste, porque lo que más duele es la traición de alguien que tú amas, ¿cierto? Los que ni quieres, pues no importa, pero a la gente que amas te lastima. Y dice que en el camino se levantó uno de la descendencia de Saúl llamado Simei, y cuando vio que iba ahí el rey David huyendo, comenzó a insultarlo, a aventarle piedras, a hacer polvo en el camino, a humillarlo. Obviamente los súbditos le dijeron: vamos a cortarle la cabeza a este. ¿Y saben qué respondió David? Dijo: no, quizá Jehová ha permitido que me insulte, déjenlo, porque tal vez Dios vea mi aflicción y me levante de esto. Esa es la actitud. ¿Alguien te abandonó? ¿Alguien te dio la espalda? Déjalo. Tal vez Dios lo permitió para que dejes de confiar en el hombre, para que aprendas que tu dependencia total solamente es del que no falla, del que no abandona, del que es fiel, del que es poderoso. A Él sea la gloria. Y la historia de Simei sigue. Dice que cuando David fue restaurado al reino, ¿quién cree que se postró delante de él primero? El que lo había insultado y reconoció: eres el ungido de Jehová. ¿Qué no será que tú que pasaste por un proceso, y déjeme decirle, si no has pasado, pues espéralo? Y no estoy diciendo que de la misma situación, cualquier situación, todos hemos pasado en algún momento por el desierto. Y cuando termines ese desierto, tal vez los que te dieron la espalda te dirán: perdón. Cuando vean que tus dones han sido potencializados y Dios te está usando con poder, tal vez se acercarán y te dirán: perdón, yo no sabía que tú eras el ungido, la ungida de Jehová. Yo no sabía que Dios te iba a levantar y te iba a usar de tal manera. Perdón. Y entonces tú, que tienes el carácter de Cristo, dirás: perdonado, olvidado. Este es día de gozo, este es día de salvación, este es día del Señor, este día es de bondad, en el nombre de Jesús. Etapas de un avivamiento. ¿Cuáles son los propósitos de un avivamiento? Si lo dividimos para comprenderlo mejor entre un propósito local y uno general, el propósito local es que su iglesia sea normal. ¿Cómo es eso? ¿Somos anormales? Un poco. La iglesia normal es como la del libro de los Hechos, donde hay prodigios, maravillas, milagros, resurrecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Presencia del Señor, avivamiento. Que toda doctrina olvidada o descuidada se retome. ¿Cuál es el propósito local? Que cada miembro de la iglesia se avive, que crezca, que madure y que cumpla los propósitos de Dios en su vida. Que cada familia sea restaurada y entonces la iglesia se convertirá en una iglesia sobrenatural. ¿Sí se da cuenta? Que el avivamiento va a comenzar. ¿A dónde? Ponga su mano aquí. Aquí va a comenzar el avivamiento. Si tú lo deseas, si tú te dispones, el Espíritu Santo quiere, Él lo desea, Él lo está gestando en los cielos, pero tú necesitas querer, necesitas recibirlo. Él hace lo imposible, pero a ti y a mí nos toca hacer lo posible. ¿Cómo? Disponiendo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿sabe qué es lo triste? Que podemos detener el avivamiento, podemos abortarlo. ¿Cuándo? Cuando nuestra carnalidad florece. Porque ¿sabe qué? El diablo también quiere su avivamiento. La carne también lo desea. Y entonces cuando todo parece comenzar a darse, todas
que tú, mujer, Dios te está llamando, varón, para que seas el promotor del avivamiento en tu casa. Te está llamando, mujer, para que seas la virtuosa del hogar. Y qué triste que un estorbo como un amor pasional, un adulterio, un pleito, un enojo, comiencen a tomar forma ahí y el diablo te ponga tentación, te ponga estorbos y tú te entretengas en el estorbo sin comprender que los propósitos de Dios son muy grandes para ti, para tu familia, y el avivamiento sea abortado. Qué triste que por un hombre ajeno, una mujer ajena, tantas almas se estén perdiendo porque Dios te quiere usar para predicar su grandeza. Qué triste que por pleitos insignificantes, si los comparas con los propósitos de Dios, tu corazón, en lugar de encenderse, se comience a apagar. Por favor, en el nombre de Jesús te pido, no abortes el avivamiento que Dios quiere para tu vida, que Dios quiere para tu matrimonio, para tu familia, para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el propósito general? Rescatar a un mundo perdido mediante la proclamación de su palabra y así cumplir la gran comisión. Dice ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 14, seguimos en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas, que dice, cubren el mar. Y está hablando de algo a futuro para la segunda venida de Cristo, pero algo que debe de comenzar ya, porque vemos las señales, vemos el inminente pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, y estamos siendo invitados a entrar en ese avivamiento, a permitir que el Espíritu Santo se mueva con poder entre nosotros para la última gran cosecha del Señor. ¿Cuántos lo comprenden? Amén. 2, 3. Ok. Conforme leamos la palabra lo vamos a comprender. No te entretengas. Hay propósitos. En conclusión, escuche. Un avivamiento comienza cuando el mismo Espíritu Santo despierta un anhelo en el corazón de sus hijos para ir a otro nivel de fe, a otro nivel de búsqueda, de entrega, de adoración y de pasión por su presencia. Escuche esto. Leamos nuevamente Habacuc 3, ahora versículo 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Signeonot, perdón. Oh Jehová, ¿sabe usted qué quiere decir? Deje ponerme mis lentes. Signeonot no es un lugar, es una nota musical hebrea, así como nosotros tenemos el do, re, mi, fa, sol, la. En hebreo son otras notas. Pareciera que cuando hace esta oración Habacuc, está diciendo oración del profeta Habacuc en este tono. Y aquí hay revelación. Fíjese. Cuando empieza a decir, aviva tu obra en medio de los tiempos, está siendo dicho, proclamado con alabanza. Oración, clamor, intercesión, alabanza son la cuna que se está formando para un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo comprenden? Ahora entiende por qué el Espíritu Santo nos está moviendo a alabar como lo hacen. La única vez que yo he visto eso fue una vez, en una ocasión que fui a una iglesia en Querétaro. Y recuerdo que cuando comenzó la alabanza, la gente se levantó y corrió hacia enfrente. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Y es que corrieron enfrente a alabar a Dios. Si usted pasa, hoy le voy a pedir un extra. Cuando pase, corra. Bueno, no tire a nadie, no empuja a nadie. Corra. Y si usted se queda atrás, por favor, no juzgue.
por favor, no se quede mirando a los que están enfrente. No permita que el enemigo o que la carne le empiece a meter pensamientos y que le diga: ay, esos que pasan enfrente, si no los conociera yo, si son de lo peor. ¿Qué cree? Si somos de lo peor. Pero porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso es que nos postramos delante del Señor. No somos los mejores, somos los peores, pero lavados con la sangre de Jesucristo. Si se queda allá atrás, no esté pensando: esta gente está loca. Porque ¿qué creen? Pues sí lo estamos. Estamos locos para el Señor. Quédese allá atrás y mejor haga una introspección en usted mismo y empiece a conectarse con el Señor. No critique, no le vaya a pasar lo que a la esposa de David, que por menospreciarlo cuando él danzaba, se quedó estéril. El que menosprecia, el que juzga, corre el riesgo de no dar fruto nunca en su iglesia. No menosprecie. Si trae a alguien nuevo y les dice: ¿qué les pasa a esos? Es que les gusta expresar su amor, su pasión por Dios. Seamos más expresivos para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la cuna del avivamiento es la oración, es la alabanza, porque es la comunicación, porque es el clamor, porque es la entrega de un corazón agradecido hacia nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Expresivos, aplausos para el Señor. Por favor, no olviden que Él responde como quiere. Y Él tiene sus propios tiempos, porque Él es omnisciente, sabio Dios. No diga: ya me cansaron con eso del avivamiento y no veo nada. Cuando alguien está embarazado, ¿usted le ve al bebé? No, porque no nos hicieron el vientre transparente. Pero sabemos, hay señales de que algo se está gestando. Y quiero decirle que en esta iglesia algo se está gestando en los cielos. Dice el capítulo 3, ya estoy terminando, versículo 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Eso es revelación. En el avivamiento comienza a haber revelación. Por favor, no olvide que Él tiene sus propios tiempos, y que Habacuc comienza con un clamor y después se queja bastante porque ve que viene la crisis, viene el desierto. Dios le muestra que es para purificar a su pueblo de toda impureza, para probar con fuego la fe de los justos. Usted está aquí y yo entiendo que haya pasado o no haya pasado por la enfermedad, pasó por crisis, pero usted está aquí porque ¿sabe qué? Su fe fue probada y usted está aprobado en el nombre de Jesús. Levántese en la gloria al que vive, al que reina, al poderoso. Usted está siendo refinado para propósitos divinos, para potencializar los dones que ya fueron depositados en usted. La gestación es incómoda, toma tiempo, no lo ves, pero lo sientes. Dios siempre responderá a toda oración de una manera poderosa, extraordinaria, porque Él quiere manifestar su poder y su gloria. Hay un llamado para ser sus discípulos, para ir a todas las naciones y que se cumpla lo que dijimos en el capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
toda la tierra. Quiero saber si aquí hay alguien de otros países que no sea México. ¿Puede levantar su mano? Gracias a Dios por sus vidas. Quiero decirle que no piense que está en la iglesia equivocada, porque hay puros mexicanos. Bueno, hay muchos mexicanos. Y luego de Ixmiquilpan, que no sabemos ni dónde está eso. Ese sí aparece en el mapa, pequeñito, pero sí aparece. Usted tal vez esté aquí para hacer un enlace divino para su nación. No está en la iglesia equivocada. Dios no junta por naciones, junta por propósitos. Y esta iglesia es apostólica, donde se preparan obreros para ser enviados, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra. ¿Para qué? Para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos quieren ser parte de ese avivamiento? ¿Cuántos dicen, aquí estoy? Yo esperaré, aunque la visión tardare, con todo, yo esperaré, porque se apresura en el nombre de Cristo Jesús. Den un aplauso al Señor. Y termino con esto. Cuando Habacuc comenzó con clamor, con lloro, con enojo, con reclamo, y cuando se dio cuenta que todo estaba en manos de Dios, notó que venía una recesión económica en aquel lugar. Pero cuando supo que todo estaba en el control del Señor, terminó diciendo en Habacuc 3, versículo 17, y ahí terminamos. ¿Lo leemos juntos? ¿Le parece? 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Quiero que ahí donde está, cierre sus ojos un momento. Y quiero rogarle al Señor, cierre sus ojos por favor, no me mire, no mire a nadie, trate de sintonizarse completamente con el Espíritu Santo. Siento en mi corazón que hay personas que esta etapa la vivieron de manera difícil, que fueron sacudidos, que fueron menospreciados, que fueron heridos. Eso estorba. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero decirte que deseches el rencor, deseches el enojo, porque ciertamente Dios lo permitió con propósito. Perdona, dale vuelta a la hoja, porque tu historia de avivamiento apenas va a comenzar. En el nombre de Jesús, quiero que ahí donde estás abras tu boca y digas: yo perdono a los que me abandonaron, yo perdono a tal y a tal, pero dilo, se lo tienes que decir al Señor, tienes que entregarlo. Yo perdono las ofensas, el menosprecio, las murmuraciones, lo perdono. Y también te pido perdón, Señor, si en algún momento juzgué, critiqué, creí que yo era mejor porque a mí no me dio. Hoy entiendo que tal vez sabías que yo no soportaría esta prueba y por eso no la permitiste. Después de todo, solo son probados
tú quieres, de la manera que tú quieres y en la época que tú quieres. Tú eres soberano, Señor. Te lo entrego, Señor, en el nombre de Jesús. No quiero estorbos para lo que tú estás gestando en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorarlo un momento, ¿les parece?
glucosa estaba alta. Otro examen y estaba alta. Otro examen y seguía alta. Y era tan contradictorio y era una lucha en la mente de decir: ¿por qué? Yo estoy pidiendo unción para sanidad y permites que el diablo haga esto conmigo. Y pasó un año donde yo me resistía a iniciar un tratamiento y oraba por mí. Y cada que me encontraba en un servicio del hermano Gustavo Mejía y decía: si los toco, aquí está la unción, serán sanos. Yo pasaba una y otra vez. Esta vez que vino, yo pasé. Y cuando me sentía más mal, finalmente fui con el médico internista, le extendí todos mis exámenes, fui resignada por el tratamiento y me dijo: haremos un estudio más profundo y te haré uno aquí mismo. Cuando terminaron los estudios me dijo: tú no tienes diabetes. Dije: el desierto precede al avivamiento, a la unción. Yo vi hace una semana que aquí pasaron como 50 para recibir la unción de sanidad que mi hermano Gustavo Mejía humildemente transfirió a otros. Yo pasé, yo lo creí. Los que pasaron lo creyeron. ¿Para qué son los dones? Los dones son para provecho de la iglesia. Los dones son para alcanzar a los perdidos. Usted recibió un regalo poderoso, pero no es para guardar. Tiene un compromiso de poner manos sobre los enfermos y sanarán, de predicar el evangelio y creerán y serán salvos. Quisiera pedirles a algunos de los que, con permiso pastor, que pasaban algunos de los que fueron ungidos para impartir sanidad. Hacemos una fila aquí y comenzamos el entrenamiento. ¿Qué le parece? Si usted fue ungido para orar por otros, para orar por sanidad, quisiera a unos de aquí, por favor, una fila. Los que ya fueron ungidos hace 8 días. Los que no se preocupen. Si Dios tiene algo para ti, será ahora, será mañana. Con esos ya es suficiente. Ahora quiero que se volteen para allá, por favor. Una fila. Porque ahora quiero pedirles a los que tienen diagnóstico de diabetes que pasen aquí, enfrente de ellos. Y ellos junto conmigo vamos a proclamar sanidad. Yo no me sané en una oración. Fue un proceso, no supe ni en qué momento fui sanada. Pero Dios me sanó. Él tiene el poder. Él está vivo. Ahí está la unción. Nada más uno, más allá que medio hermano. Qué bueno, porque le vamos a echar un montón. Porque la gloria es para Él, no es para que viene en especial. ¿Hay alguien más? Creo que podemos hacer un círculo. ¿Les parece? Hacemos un círculo en ellos. Y solamente vamos a proclamar sanidad. Fíjese. Vamos a pedir, escúcheme, atentos. Vamos a pedir de esta manera, vamos a ponernos de acuerdo. Dice la palabra que si nos pusiéramos de acuerdo aquí en la tierra, Él hará en los cielos, ¿cierto? Ok, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a orar por el páncreas de ellos para que sea restaurado
función y se produzca insulina, ¿ok?